с левой стороны была, Мария с правой. Она нанесла первый удар ножом, он очнулся. Потом я ударила молотком, не помню, один раз или два раза. Потом он поднялся, спрашивал, типа, что происходит. То есть он не понял. Durante el ataque descrito por esta joven, en el que actuó junto con sus dos hermanas, un hombre perdió la vida. Pero no se trataba de cualquier hombre. El hecho estremeció a la población rusa, desencadenó protestas a gran escala y dividió a la opinión pública. Quédate hasta el final del video para que conozcas las circunstancias que rodearon este suceso y cuál fue el desenlace de la historia. El caso de las hermanas Khachaturian. Hola a todos, mi nombre es Carlos. Bienvenidos a Crónica Criminal. En este canal te narraré los sucesos que más han impactado al mundo. Antes de empezar, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta a este video para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de criminalística. Comencemos. Para hablar de las hermanas Khachaturian, es importante remontarnos a 1996, cuando se conocieron sus padres, Aurelia Tondok y Mikhail Khachaturian. Aurelia tenía 17 años el día que su camino se cruzó con el de Mikhail, un hombre de 15 años mayor que ella que comenzó a cortejarla y a visitarla tras ganarse la confianza de los padres de la muchacha. Ella había llegado con su familia a Moscú 2 años antes, procedente de Moldavia, un país de Europa Oriental que fue parte de la extinta Unión Soviética, y todavía no tenía sus documentos en regla. Él, por su parte, nació en 1962 y era oriundo de la antigua República Soviética de Azerbaiyán, que abandonó con su conservadora familia en 1988, huyendo del conflicto que se vivía en el agonizante imperio soviético. Originalmente, los Khachaturian llegaron a Moscú con la intención de emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, un retraso en los trámites que debían realizar los llevó a permanecer en Moscú. Mikhail frecuentaba a Aurelia, caminaba junto a ella y le había prometido a Larisa, la madre de la chica, que si tenía su permiso para enamorarla, nunca le pasaría nada malo. Sin embargo, un día Larisa descubrió que su hija estaba embarazada y les exigió formalizar su unión y esconder su falta grave ante la sociedad. Lo que la madre no sabía era que Aurelia había sido abusada sexualmente por Mikhail, pues la muchacha no lo denunció. En esa época, y con una cultura profundamente conservadora, pesaba más la vergüenza de un embarazo fuera del matrimonio que el crimen del que había sido víctima. Entonces, Aurelia se mudó con Mikhail sin todavía ser su esposa, y tuvo a su primer hijo, a quien llamaron Sergei Khachaturian. Posteriormente, cuando tenía 19 años, se casaron, aunque ella nunca quiso ese matrimonio. Para ese momento, Aurelia ya era víctima de maltrato físico y se casó con lágrimas en los ojos, porque fue golpeada por el hombre justo antes de la boda. Los insultos, las humillaciones, las amenazas de muerte y la violencia que tuvo que soportar la llevaron a pensar, en más de una oportunidad, que tarde o temprano su esposo acabaría con su vida. Además de estos abusos, Mikhail le prohibió a Aurelia tener contacto con sus familiares a quienes también intimidaba, y la mantuvo como una esclava que debía servirle día y noche. El maltrato continuó durante años e incluso ocurría en público, sin importar si se trataba de sus familiares o de extraños. Mikhail le gritaba y la golpeaba hasta dejar a Aurelia visiblemente lastimada. Y después, como si nada hubiese ocurrido, le pedía que preparara un poco de té o algo de comida. Según algunas fuentes, el hombre tenía conexiones con personas en altos cargos del gobierno, e incluso con los jefes del departamento de policía. De modo que cuando la amenazaba con quitarle la vida, le aseguraba que nunca sería castigado y que nadie iría a buscarlo. En el año 1999 nació Cristina, la segunda hija de la pareja. Un año después tuvieron a Angelina y en el año 2001 llegó María, la menor de los 4 hermanos. Según su mamá, las 3 chicas, de cabello oscuro y enormes ojos marrones, eran tímidas y muy estudiosas. A la menor le encantaba el cine, la del medio era fanática de las series y disfrutaba sacándose selfies con sus amigas y tomando algo en algún café, mientras que la mayor destacaba por su habilidad con las matemáticas y de hecho soñaba con estudiar contabilidad. Sergei, el único chico, fue el primero de los hermanos en recibir los severos castigos y las amenazas del padre, quien decía que lo golpeaba con fines educativos. Cuando el adolescente se graduó del 8º grado, Mikhail lo echó de la casa. La familia vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones,
ubicado en el modesto barrio de Bibirevo, en Moscú, y a pesar del reducido espacio, Aurelia y sus 4 hijos lo tenían que compartir con otros miembros de la familia de Mijaíl, entre ellos su madre, su hermana y su sobrino. Todos ellos, aparentemente, fueron testigos de la violencia intrafamiliar. No obstante, consideraban que el hombre era un ser sumamente piadoso, que debía ser muy estricto con sus hijos y su esposa para mantenerlos en el camino que él marcaba. Los 3 compartían las opiniones retrógradas de Mijaíl y pensaban que Aurelia debía sufrir las palizas que su esposo le propinaba. El comportamiento violento aumentó cuando Mijaíl se volvió adicto a las pastillas para dormir. Entonces tuvo un cambio dramático en su estado de ánimo, del cual fueron testigos los vecinos, maestros y amigos de las chicas, quienes a menudo observaban el maltrato al que la sometía. Pero eso no fue todo, pues la violencia se extendió hasta los vecinos, a quienes Mijaíl llegó a amenazar con un arma de fuego. Según reseñas del caso, aunque la policía recibió algunas denuncias del hombre, incluso por parte de su esposa, las mismas no fueron investigadas y, por lo tanto, no hubo consecuencias. En diversas ocasiones, Aurelia intentó escapar de su victimario, pero él siempre la encontraba y la amenazaba con quitarle a sus hijas y hasta la vida, si no obedecía. En el año 2015, tras casi 2 décadas de abusos, Aurelia fue expulsada de su casa a punta de pistola por Mijaíl, quien nunca más le permitió el contacto con sus hijas Cristina, Angelina y María, que en ese entonces tenían 16, 15 y 14 años, respectivamente. Poco después de romper definitivamente con su esposa, Mijaíl comenzó a acosar a sus hijas, a quienes prácticamente obligó a quedarse en la casa solo para atenderlo y responder sus solicitudes de forma inmediata. El padre tenía una campana que hacía sonar de día y de noche para llamar a las muchachas cada vez que quería que le llevaran agua, comida o que hicieran por él cualquier otra actividad. Con el pasar del tiempo, Mijaíl hizo que sus hijas salieran cada vez menos de la vivienda. María y Angelina, las 2 menores, estudiaban en el mismo grado en el colegio, pero durante los últimos años prácticamente no asistieron a clase debido a que su padre las obligaba a quedarse cuidando de él. En la escuela donde estudiaban, nadie sabía lo que les pasaba. El director Sergei Korishev informó que las adolescentes comenzaron a faltar a clases con más frecuencia en febrero del año 2017. Desde entonces, la administración de la institución se comunicó en repetidas oportunidades con el padre, quien siempre ponía como excusa que las niñas o él estaban enfermos. Ante lo irregular de dicha situación, las autoridades escolares presentaron varios reportes en las oficinas de servicios infantiles y las agencias gubernamentales de tutela. En ese contexto, en abril de 2018, el director se reunió con Mijaíl y un inspector de menores, pero desafortunadamente se encontraron con una total falta de comprensión del padre sobre la necesidad de que las niñas asistieran a la escuela para formarse. La situación de Cristina fue similar a la de sus hermanas menores y tuvo que dejar por completo los estudios debido a las constantes amenazas de su padre. Debido a su ausentismo, a Cristina no se le permitió tomar el examen estatal unificado para acceder a la universidad o a un centro de formación profesional al graduarse de la secundaria. Desde el propio colegio intentaron hacer algo. El psicólogo de la escuela quiso conversar con la chica sobre su situación familiar y aparentemente los profesores interpusieron algunas quejas ante las autoridades, pero ninguna institución tomó las medidas necesarias para defenderla. Alejadas de su madre, encerradas en la casa y sin una autoridad que las protegiera, los abusos de Mijaíl escalaron, sumando la agresión sexual a la violencia física y verbal. El 27 de julio del año 2018, Mijaíl regresó a su casa después de realizarse un tratamiento médico en el Centro Psiquiátrico y Neurológico de Solovyov. Minutos después de su llegada, puso en fila a sus 3 hijas para reprenderlas por el desorden que, según él, había en el departamento. Una a una las fue encerrando en una habitación donde les roció la cara con gas pimienta. El spray le provocó un ataque a Cristina, que sufría de asma, y la joven se desmayó apenas volvió a la habitación que compartía con sus hermanas. Esa noche, pensando que el ataque de su padre pudo costarle la vida a su hermana mayor, Angelina y María se armaron de valor y decidieron que su única opción era acabar con Mijaíl. Я ему пока там нарезала еду, потом мы сказали, ну давай попробуем, как бы рискнем. И мы попросили старшую сестру, чтобы на всякий случай она перцовым баллончиком у него пшикнула. Mientras Cristina seguía en su cuarto y Mijaíl dormitaba en un sillón,
Las dos hermanas menores lo atacaron por la espalda, golpeándolo con su propio cuchillo de caza y un martillo que habían tomado previamente del vehículo del hombre. En medio de la arremetida, Mijaíl reaccionó e intentó defenderse. Los gritos despertaron a Cristina, quien se dirigió velozmente hacia la habitación y, aparentemente pensando que se trataba de otra agresión del hombre hacia sus hijas, tomó el gas pimienta, lo roció sobre su progenitor y luego corrió hacia las escaleras fuera del apartamento. A pesar de encontrarse herido y desorientado por el gas pimienta, el padre trató de ir tras ella y llegó hasta el descanso que se encontraba fuera del inmueble. Allí lo alcanzó Angelina, quien volvió a agredirlo en el pecho con el arma blanca, provocando su fallecimiento inmediato. Я с левой стороны была, Мария с правой. Она нанесла первый удар ножом, он очнулся, потом я ударила молотком, не помню, один раз или два раза. Потом он поднялся, спрашивал, типа, что происходит. То есть он не понял. Después de asegurarse que su padre había fallecido, las hermanas se hicieron algunos cortes con el cuchillo y llamaron a la línea de emergencia de la policía para informar lo sucedido. Cuando los funcionarios llegaron, encontraron el cuerpo de Mijaíl, de 57 años, en las escaleras de su edificio, con múltiples heridas de arma blanca tanto en el pecho como en el cuello. Durante la revisión de la escena del crimen, la policía confiscó varias armas que le pertenecían a Mijaíl, entre ellas el cuchillo de caza utilizado para perpetrar el crimen, un martillo, un rifle, una ballesta, 2 pistolas de aire comprimido, un arma traumática que no es letal pero está diseñada para incapacitar temporalmente, 16 balas y dardos. Además, según algunas fuentes, dentro del Audi Q7 que pertenecía al padre, la policía encontró 2 kilogramos de cocaína. Al día siguiente, las hermanas Cristina, Angelina y María, de 19, 18 y 17 años respectivamente, fueron arrestadas. Al ser interrogadas admitieron su culpa y explicaron las razones que las llevaron a cometer el crimen. Inicialmente, María afirmó que su madre las atacó con un cuchillo, pero después admitió que cuando comenzó la agresión, él estaba durmiendo en un sillón. En su declaración, la adolescente dijo que no tenían excusa, pero que probablemente para ellas, esa fue la única forma de salir de la violencia a la que la sometía su padre. Al menos no se les ocurrió nada más. Si bien el crimen fue registrado por los investigadores como una respuesta a una relación personal hostil debido a que el padre causó sufrimiento moral durante un tiempo prolongado, las hermanas fueron acusadas de homicidio no agravado. Las autoridades confirmaron que el cuerpo de Mijaíl presentaba más de 30 heridas hechas con un instrumento filoso. El 30 de julio de 2018 se llevó a cabo una audiencia de prisión preventiva en el Tribunal de Ostankino, en Moscú. El juez amplió la pena de cárcel por otras 72 horas y los cargos fueron elevados de homicidio no agravado a homicidio cometido por un grupo de personas por concierto previo o un grupo organizado. El delito, que está estipulado de esa manera en el artículo 105 del Código Penal ruso, es castigado con hasta 20 años de prisión para las mujeres adultas y 10 si se trata de menores de edad. Al día siguiente, representantes de la Comisión de Vigilancia Pública de Moscú visitaron a las hermanas en el centro de prisión preventiva y denunciaron la violación de los derechos legales de las detenidas por parte de los funcionarios de la policía. Alegaron que, al ofrecer su primer testimonio, las jóvenes no tenían un abogado defensor presente y que no les explicaron sus derechos durante el arresto. La investigación que siguió al crimen reveló una extensa historia de violencia familiar. Los abusos contra Cristina, Angelina y María comenzaron cuando aún eran unas niñas y llegaron a extremos tan desesperantes que una de ellas intentó quitarse la vida para escapar de su sufrimiento. Según los reportes médicos, Cristina fue reanimada por los servicios de emergencia tras un intento de autolesionarse, luego de que fue obligada por su padre a prácticas carnales inapropiadas. Durante los interrogatorios, las hermanas afirmaron que Mijaíl las forzó varias veces a tener intimidad en contra de su voluntad. Las transcripciones de los interrogatorios pintaron un escenario escalofriante, en el que el padre incluso aterrorizó a una de sus hijas diciéndole que ocuparía el lugar de su madre,
se casaría con ella y tendría un hijo suyo. En otra oportunidad, las presionó para que se desnudaran delante de él y luego les ordenó que tocaran sus genitales, alegando que tenía problemas con la próstata y eso lo curaría. Además, se revelaron otros hechos monstruosos, como obligarlas a comer el pelo del perro de la familia después de cepillarlo, mientras él disfrutaba observando la escena. Mijaíl mantenía una vigilancia permanente sobre sus hijas y tenía intervenidas sus cuentas en las redes sociales. Durante las averiguaciones se hallaron los mensajes de texto enviados por el padre de las muchachas, en los cuales las amenazaba con quitarles la vida y abusar sexualmente de ellas. En uno de esos textos, enviados en el mes de abril de 2018, amenazaba con golpear y quitarle la vida a una de ellas, al tiempo que la acusaba de prostitución porque supuestamente tenía relaciones sexuales con un amigo. De acuerdo con las investigaciones, las pruebas indicaban que el abuso mental, físico y sexual había comenzado al menos 4 años antes del crimen. Entre las evidencias de las palizas que Mijaíl les propinaba a sus hijas, había fotografías de Angelina con sangre en el rostro y de los brazos de Cristina llenos de moretones. Además, las autoridades descubrieron que Mijaíl había colocado cámaras de vigilancia dentro de la casa para controlar a distancia cada movimiento de sus hijas mientras él no estaba. A principios del mes de agosto, los investigadores examinaron las armas con las que las hermanas cometieron el crimen y recibieron copias de los videos de las cámaras de vigilancia de la casa, con los cuales constataron que fue María quien le ocasionó 35 laceraciones a Mijaíl con el arma blanca. Además, uno de esos equipos registró la reacción de Cristina luego del ataque a su padre. Luego de un experimento de investigación en la escena del crimen, los fiscales llegaron a la conclusión de que las hermanas actuaron de forma concertada. Los investigadores también interrogaron a familiares y amigos de las acusadas, cuyos testimonios resultaron similares a las versiones que las chicas les habían proporcionado a las autoridades. Aurelia contó que en el momento del crimen ya no vivía con las niñas, y bajo amenaza de muerte tenía prohibido contactarlas, por lo que solo logró hablar por teléfono con ellas en contadas ocasiones. En el marco de las averiguaciones, la mujer reveló su experiencia personal. Describió cómo fue vejada, golpeada, humillada y también la forma en la que Mijaíl le sacó de la casa para alejarla de sus hijas. Si bien muchos cuestionaron que la madre dejara a las chicas con un depredador, Aurelia confesó que su esposo le advirtió que les quitaría la vida a sus hijas si no se alejaba de la casa. Según dijo, sabía que Mijaíl las atormentaba, porque las chicas le habían confesado que era horrible vivir con él, pero no estaba al tanto de los niveles de violencia y abuso. Aseveró que, de haberlo sabido, se hubiera quedado para protegerlas. Aurelia, quien después del suceso nunca se separó de sus hijas y acudió a cada audiencia, afirmó que fue a raíz del crimen que descubrió todo el sufrimiento y los abusos sexuales a las que fueron sometidas. Incluso les pidió perdón por no protegerlas y por no haber estado allí. El caso de la familia Gachaturian acaparó la atención de los medios y todos querían escuchar la versión de Aurelia. Durante una entrevista en uno de los programas más populares de la televisión rusa, ella contó su vida de tormento con el padre de sus hijos. Entre otras cosas, dijo que mientras estuvo junto a él se sentía como una zombie. No apreciaba nada a su alrededor, ni era capaz de sentir alegría, y hasta llegó a comparar su matrimonio con el infierno. En este punto, la madre de las jovencitas sugirió que la inacción de la policía se debía a los estrechos vínculos de Mijaíl con los jefes de la policía local, dato que fue confirmado posteriormente por informantes de la Agencia Federal de Seguridad que colaboraban con la investigación periodística del diario ruso crítico Novaya Gazeta. Según relató Aurelia, en una oportunidad su esposo la golpeó dentro de las instalaciones de una comisaría y nunca fue procesado por el hecho. En otra ocasión, ella se puso en contacto con el departamento de policía del barrio de Altufievo, pero los agentes, en vez de ayudarla, le enviaron la denuncia a su marido.
También aseguró que les tenía miedo a los familiares de Mijaíl porque el hombre siempre le decía que si él llegaba a fallecer, ellos la encontrarían y acabarían con su vida. Amigos y familiares de las tres hermanas también ofrecieron información sobre la situación que las jóvenes vivían en su casa. De acuerdo con algunas fuentes, ellos tenían conocimiento de más de 10 casos de violencia sexual. Algunos vecinos que fueron sometidos a la prueba del detector de mentiras informaron que contactaron varias veces a la policía por casos de violencia en los que estaba implicado Mijaíl. El informe reveló que en una oportunidad le disparó en la pierna a una mujer y en otra apuntó con un arma a la sien de un vecino. El rumor entre los residentes de la zona era que Mijaíl se dedicaba al tráfico de drogas y tenía vínculos, no solo con la policía, sino también con el crimen organizado. Nadie le conocía un empleo. No había justificación para los pagos que recibía e incluso se dijo que pertenecía a la mafia rusa. Todos en el barrio le temían y coincidían al afirmar que las autoridades habían encubierto su pasado delictivo. Aún después de su muerte, muchos tenían miedo de las represalias y aquellos que ofrecieron entrevistas cubrieron sus rostros y ocultaron sus nombres. Los familiares y amigos de Mijaíl también testificaron y ofrecieron versiones que contradecían todos los señalamientos hechos contra el hombre. Negaron no solo las acusaciones de abuso sexual, sino también las de violencia doméstica. De acuerdo con Arsen Khachaturian, sobrino de Mijaíl, quien vivió en el mismo domicilio, se trataba simplemente de provocaciones y mentiras para difamar al padre. Naira Khachaturian, una de las hermanas de Mijaíl, afirmó que en la investigación no se encontró evidencia de violencia sexual contra las adolescentes y calificó de falsas las acusaciones que hicieron contra el padre. Incluso llegó a señalar que los exámenes médicos practicados a las chicas mostraron que 2 de ellas nunca habían tenido sexo, mientras que la tercera tenía un novio en secreto. El 2 de agosto de 2018, el Tribunal Ostankino de Moscú decidió dejar a las hermanas en prisión preventiva durante otros 2 meses, mientras se llevaban a cabo las investigaciones, y 4 días después, la Oficina Central de la Comisión Investigadora se hizo cargo del caso. Esta medida judicial fue considerada excesiva por la Comisión Rusa de Derechos Humanos, mientras que la defensa presentó un recurso de apelación. Cristina, Angelina y María fueron sometidas a varias pruebas. Un examen médico corroboró que las 3 presentaban lesiones producto del abuso sexual sufrido, mientras que las evaluaciones psiquiátricas confirmaron que habían sido aisladas, y se diagnosticó que padecían el síndrome de la mujer maltratada y estrés postraumático. Sin embargo, la salud mental de María, la hermana menor, era la más afectada. De acuerdo con los análisis, la joven no estaba al tanto de sus acciones y fue trasladada al pabellón psiquiátrico de la prisión de Butyrka. A mediados del mes de agosto, se reconocieron las acciones inmorales del padre hacia sus hijas y se confirmó el abuso psicológico y sexual. A partir de ese momento, la defensa de las jóvenes solicitó el arresto domiciliario, alegando que habían actuado en defensa propia. El Código Penal ruso permite la autodefensa no solo en casos de agresión inmediata, sino también cuando se comete un delito de forma continua, como una situación de aislamiento donde la víctima está siendo martirizada. Por esto, el 27 de septiembre, se aceptó la petición de que las hermanas pudieran salir del centro de detención. No obstante, la liberación llegó con varias restricciones. Se exigió que permanecieran en apartamentos separados, tenían prohibido utilizar cualquier medio de comunicación como celulares o internet, salir de sus hogares por la noche y ponerse en contacto con cualquier persona que no fueran sus abogados e investigadores. Era tan severo el régimen que hasta conversar entre ellas se consideraba una infracción. La defensa apeló estas restricciones y, el 18 de octubre, el Tribunal Municipal de Moscú permitió que las 3 chicas pudieran tener comunicación con cualquier persona que no estuviera involucrada con la investigación sobre el crimen contra su padre. Por su parte, la familia de Mijaíl, representada por Naira, su hermana, y su esposo, Gennady Musaelia, presentó una denuncia contra la liberación de las procesadas y, por si fuera poco, las acusó de tener motivos mercenarios, aun cuando las jóvenes habían renunciado a la herencia de su padre. El caso avanzó lentamente, al punto de que fue casi un año después, en junio de 2019, cuando los investigadores anunciaron la conclusión de las averiguaciones.
En ese punto reiteraron la acusación y establecieron que las procesadas actuaron motivadas por los actos ilícitos de violencia del padre. El 14 de junio de 2019 se dio inicio al proceso acusatorio en una corte de Moscú, en el que la fiscalía les formuló cargos por homicidio premeditado, en virtud del apartado 2 del artículo 105 del Código Penal de Rusia. El fiscal argumentó que el padre estaba dormido al momento del hecho y, previo a eso, las hermanas coordinaron la agresión, ya que el arma blanca con la que fue atacado había sido robada en horas de la mañana. Los abogados defensores alegaron que las chicas no tuvieron otra opción, ya que el padre las condujo a la desesperación y, después de toda una vida en un continuo infierno, no podían compararse con personas sanas, tranquilas y equilibradas. Los abogados Alexei Lipster, Alexei Parshin y Yaroslav Pakulin insistieron en la inocencia de las acusadas y argumentaron que las jóvenes desarrollaron enfermedades mentales graves. Por lo tanto, intentando prevenir la violencia, actuaron a la defensiva. De acuerdo con los juristas, Cristina, Angelina y María vivían en un ambiente de constante amenaza para sus propias vidas y, al encontrarse prácticamente aisladas del mundo exterior, se convencieron de que era imposible conseguir ayuda de otras personas. Eso les dejó una sola posibilidad: tomar acciones para detener la violencia que se cometió contra ellas. Durante las audiencias, Parshin, uno de los 3 abogados, argumentó que las hermanas recibían golpes, eran sometidas prácticamente a diario con una pistola de aire comprimido, gas pimienta o cualquier objeto que estuviera en manos del padre. También fueron abusadas sexualmente y amenazadas de muerte, e incluso les hizo cavar sus propias tumbas en el bosque. Por si fuera poco, grabó videos de contenido totalmente explícito y censurable, en los que ellas fueron obligadas a participar y luego los publicó en Internet. Por tanto, desde el año 2016, las chicas se convencieron de que tenían que actuar o una de ellas terminaría perdiendo la vida. El abogado de Cristina dejó claro que ella, aunque estuvo presente, no participó directamente en el crimen, y reveló que en el año 2016 intentó ponerle fin a su existencia, pero sus hermanas la salvaron. En medio del proceso jurídico, se difundieron los videos de las cámaras de vigilancia que el padre colocó dentro de la residencia, lo cual dejó en evidencia los reiterados maltratos, golpes, gritos, palabras ofensivas y amenazas de muerte. Todo quedó grabado. Paralelamente, a medida que trascendían más detalles del trato vejatorio que recibieron las hermanas, la reacción de la sociedad rusa era de absoluto repudio a las acciones del padre. En ese contexto, los activistas por los derechos humanos rápidamente convirtieron el caso en la bandera de su lucha por la aprobación de una ley para la protección de las víctimas de abuso doméstico. A partir de entonces, se desataron una serie de protestas en apoyo a las 3 hermanas, partiendo de la premisa de que ellas no eran delincuentes sino víctimas, pues no recibieron ninguna ayuda para enfrentar la violencia de su abusivo padre. Las mismas organizaciones denunciaron que, de hecho, la policía en Rusia trata los casos de violencia doméstica como un problema familiar y no proporciona ayuda a la víctima. Más aún, después de los cambios introducidos a la ley en el año 2017, de acuerdo con los cuales una persona que golpea por primera vez a un miembro de su familia se enfrentaría a pagar solo una multa, si no ocasiona heridas que ameriten atención hospitalaria. Las organizaciones civiles llamaron a una gran marcha. Sin embargo, la convocatoria fue rechazada por las autoridades y los manifestantes protestaron a través de una serie de piquetes. Debido a las amenazas realizadas por el sobrino del fallecido y los partidarios de un grupo llamado Estado Masculino, quienes consideraban a las hermanas como criminales a sangre fría y organizaron una campaña a favor de ponerlas tras las rejas. Incluso representantes de dicho colectivo de hombres que promueve la violencia verbal y física contra las mujeres hicieron acto de presencia en la denominada Plaza del Pantano, donde amedrentaron a las personas que se congregaron allí durante la jornada. La jornada de protesta en favor de las hermanas se extendió, y a las 10 de la noche, unas 200 personas se mantenían en uno de los piquetes expresando su posición y exigiendo la liberación de las jóvenes, con sus consignas plasmadas en carteles sin interferir el tránsito de peatones y vehículos. Los partidarios de las Khachaturian exigieron al presidente del Comité de Investigación de la Federación
que se encargara personalmente del caso para detener el proceso contra las chicas y acusar al padre de forma póstuma. Además, solicitaron el apoyo de la comunidad internacional para lograr la ratificación del Convenio de Estambul por parte de Rusia y un compromiso de lucha contra la violencia doméstica. Posteriormente, los activistas de derechos humanos intentaron organizar otras marchas, pero fueron prohibidas por las autoridades, alegando que las mismas generaban hechos violentos. Entonces, solo se realizaron pequeñas protestas fuera de la corte, donde se desarrollaban las audiencias previas al juicio. Ana Ribina, quien dirigía un centro de asistencia jurídica gratuita para las víctimas de violencia doméstica, fue una de las organizadoras de las protestas. Ella consideraba que las chicas actuaron para salvar sus vidas, porque vivían en el infierno y estaban conscientes de que no obtendrían ayuda, ni de la policía, ni de los vecinos, ni de sus maestros. Por su parte, Aliona Popova, una de las principales activistas rusas por los derechos de las mujeres, afirmó que una sentencia condenatoria para las hermanas tendría consecuencias catastróficas para otras personas afectadas por el mismo problema de la violencia intrafamiliar. Según su punto de vista, los maltratadores se sentirían poderosos y apoyados si las chicas eran condenadas, y en consecuencia se incrementaría el número de víctimas fatales por las agresiones en los hogares. En su opinión, con el juicio quedaría demostrado si el Estado apoyaba a los abusadores o a las víctimas. Ситуация, в которой оказались девочки, проживая с отцом-насильником, она знакома и оттого страшна. И очень многие, не только женщины, но и мужчины в Российской Федерации осознают, что это не единичный случай, просто он такой громкий и публичный, потому что девочки решили самообороняться. La directora de la Asociación de Abogados Sodeisby, Elena Solovyova, afirmó que la protesta pública que se estaba ejerciendo en apoyo a las tres mujeres era de vital importancia para el sistema judicial ruso, ya que el caso podría contribuir a reconsiderar el concepto de autodefensa necesaria y a ampliar su aplicación legal. En Rusia no existen datos precisos sobre el número de mujeres que sufren a causa de violencia en el hogar, pero según cifras reveladas en 2008 por el Ministerio del Interior, cada año son más de 12.000 las que pierden la vida a manos de sus parejas. Otras fuentes sostienen que en este país de Eurasia mueren una mujer cada 40 minutos por la violencia de género. De acuerdo con algunos expertos, hasta el 80% de las detenidas en las cárceles de Rusia por delitos contra la vida simplemente actuaron en defensa propia, un indicativo de la falta de mecanismos para garantizar sus derechos y su seguridad en el entorno doméstico. De hecho, en el año 2017 se aprobó una ley que despenalizó la violencia intrafamiliar, con las que las agresiones ocurridas en ese ámbito dejaron de ser consideradas como delito. En ese contexto de vulnerabilidad, al que se suma la falta de confianza en la policía, que suele considerar el abuso doméstico como un problema de familia, las hermanas tuvieron que defenderse a sí mismas. El impactante suceso fue amplia y repetidamente discutido en los medios de comunicación social de Moscú. Además, a través de un canal en redes sociales conocido como Feminists Explain, que se puso del lado de las chicas, se invitó a aquellos que no eran indiferentes a organizar acciones en línea para llamar la atención de las autoridades. El hecho traspasó las fronteras y en países como Estados Unidos y España, entre otros, hubo ciudadanos que realizaron protestas y recogieron firmas a través de los movimientos feministas, sumándose a los pedidos para detener el proceso penal. La petición fue lanzada desde el sitio web change.org y recibió un importante respaldo. La historia de Cristina, Angelina y María también movilizó a personalidades del mundo artístico y político, así como a influencers de las redes sociales. Entre las personas que se manifestaron a través de las redes se encuentra el músico armenio-estadounidense Ser Tankian, quien pidió clemencia para las hermanas, y la escritora Narin Afgarian, para quien la acusación era injusta. La ex candidata presidencial y periodista rusa Ksenia Sobchak también alzó su voz para afirmar que sería vergonzoso para la justicia de su país que las hermanas fueran encarceladas. Una encuesta realizada durante el 2019 por un grupo independiente conocido como Levada Center mostró que el 47% de las mujeres rusas y el 33% de los hombres sentían que las acciones contra Mikhail estaban plenamente justificadas. Cristina, Angelina y María Khachaturian dividieron a la opinión pública,
pues para algunos eran el rostro de las víctimas de abuso que luchan por su vida, y para otros eran el rostro de la venganza. Los grupos vinculados a la Iglesia Ortodoxa y los sectores más conservadores de la sociedad rusa se manifestaron para exigir una sentencia dura y ejemplarizante contra las chicas. Otros de sus detractores criticaron su comportamiento y el aspecto feliz con el que aparecían en las fotos publicadas en las redes sociales. Pese a todas las protestas y alegatos de la defensa, el 26 de junio de 2019, 12 días después de la acusación penal, el juez decretó mantener las condiciones de arresto domiciliario para las 3 jóvenes. Las 2 hermanas mayores, Cristina y Angelina, irían juntas a juicio por homicidio premeditado. María, que era la menor cuando ocurrió el hecho, sería juzgada por separado y acusada al cumplir la mayoría de edad. En respuesta a ello, los abogados de la defensa subrayaron que se trataba de la calificación más grave y enviaron sus quejas a Alexander Bastrykin, presidente del comité de investigación. Además, introdujeron un recurso solicitando el reconocimiento de la legítima defensa como móvil principal del crimen. No fue sino hasta enero del año 2020 que la oficina del fiscal confirmó que las chicas desarrollaron una reacción defensiva, razón por la cual el fiscal general adjunto, Victor Green, se negó a firmar la acusación contra las hermanas y sugirió al comité de investigación reclasificar el caso de homicidio premeditado a defensa propia. Pese a que los investigadores se negaron, el fiscal general Yuri Shaika insistió en solicitar evaluaciones psiquiátricas y psicológicas suplementarias. Para entonces, María, la menor, había sido declarada no apta para ser juzgada, y se esperaba que los fiscales solicitaran a un tribunal el tratamiento médico correspondiente. En el mes de agosto, finalmente el expediente llegó al Tribunal Municipal de Moscú, el cual aceptó una petición de los abogados de las hermanas mayores, Cristina y Angelina, para que el caso fuera revisado por un jurado. Sin embargo, en febrero del siguiente año, ese mismo tribunal lo devolvió a los fiscales hasta que se definieran legalmente las acciones del padre. En marzo del año 2021, las autoridades dieron un nuevo giro al complejo proceso y abrieron una extraordinaria investigación penal póstuma para determinar si Mijaíl era un maltratador y abusador sexual. Tal parece que el Comité de Investigación de Rusia abrió la causa penal con base en una petición que hicieron los propios familiares del hombre, quienes buscaban demostrar que no cometió ningún delito contra sus hijas. Para los allegados a Mijaíl, las chicas conspiraron para cometer el crimen con la intención de disfrutar de un estilo de vida desenfrenado. Así lo hizo saber su tía Naira durante un reconocido programa de televisión en el que también participó el sobrino de Mijaíl, quien expuso que las hermanas se habían infligido heridas para luego achacarle la violencia a su padre. La investigación sobre las acciones del padre fue vista como un revés para las hermanas, quienes, de acuerdo a lo establecido por el tribunal, permanecerían detenidas y acusadas del crimen hasta que se concluyera todo el proceso. Poco después, los expertos que profundizaron en la investigación póstuma hallaron datos escalofriantes y declararon que Mijaíl había manipulado a personas mediante humillaciones, manifestaciones de violencia, intimidación, insultos y crueldad. El 29 de mayo de 2022 culminó la investigación y en el informe quedó claro que no solo aplicó violencia física y sexual, sino que padecía un trastorno psicológico con fantasías que involucraban a menores de edad. Entonces fue acusado de 2 cargos de violencia sexual contra menores, infligir intencionalmente lesiones corporales graves a varias personas, así como distribución de contenido sexual adulto censurable en Internet, y se dio inicio a un juicio póstumo en su contra. En el mes de octubre de ese mismo año, el primer fiscal general adjunto de Rusia, con el apoyo del fiscal general, denegó la solicitud de acusación contra Cristina y Angelina, y nuevamente instruyó a los investigadores para establecer el motivo que tuvieron las chicas para atacar a su padre, pero esta vez teniendo en cuenta su experiencia traumática. Se esperaba que con esta acción finalizara la investigación, y también se suponía que en el caso específico de María, se estaba preparando otra evaluación médico-sexológica psiquiátrica. Sin embargo, hasta la fecha de este video, la investigación sigue activa y no hay más datos disponibles. Mijaíl era una pesadilla convertida en padre, y aún después de su fallecimiento, las 3 hermanas no han podido despertar de ese mal sueño.
pues hasta que el juicio de él no concluya, ellas permanecerán bajo arresto domiciliario durante meses, e incluso podrían ser años. Al término de esta investigación, lo último que se supo de las hermanas Khachaturian fue que María, la menor de las tres, continuaba con un tratamiento médico obligatorio. En tanto, Cristina y Angelina, aunque se encontraban en apartamentos separados, estaban de buen humor, pues aun cuando siguen privadas de su libertad, ya nadie las maltrata. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Dime qué opinas de este caso. No te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte a este canal. Nos vemos en la siguiente Crónica Criminal. Adiós.